¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en la puerta abierta. Esperamos que esta noche no se corte la luz porque había quedado un ambiente el martes pasado de mucho interés en relación al tema que estábamos tratando con Alicia Sidbutka, el tema de la oratoria. Así que vamos a repasar un poquito, pero nos vamos a alargar a contestar preguntas, algunas preguntas muy interesantes que nos hicieron, que yo recuerdo, y otras que van a seguir llegando seguramente al programa. El tema es algo que muchas personas tienen que hacer por su trabajo, por su responsabilidad, y les cuesta mucho y no saben cómo hacerlo. Oratoria, hablar en público. Nadie está pensando en una conferencia magistral en la Facultad de Derecho, ni en una convención de filósofos. Uno puede tener que hablar en un casamiento, en un cumpleaños, en una reunión, y de golpe hay gente que tiene un tremendo bloqueo. De eso estamos hablando con Alicia Sidbutka, que tuvo la gentileza cuando se apagó la luz. Ella pensó, ¿seré yo la culpable? Y entonces vino para comprobar que hoy no se corta la luz, que ella no es la culpable. ¿Qué tal, Alicia? Pero muy bien, muy bien. Algunos preguntaban si era porque era martes 13, así que menos mal que nosotros no creemos en eso. Era martes 13, pero nosotros no creemos en eso, así que lo que sí creemos es que se viene la segunda oportunidad para los que no pudieron preguntar. Bueno, a ver si podemos responder, ¿no? Porque esa es la idea. Sí, pero tenemos que hacer un repaso de lo que habíamos hablado en esos primeros 20 minutos, porque es posible que haya mucha gente que no haya visto el programa. De todas maneras, voy a poner los teléfonos en funcionamiento ya mismo para que los que sí vieron el programa y empezaban a llamar para hacer preguntas, ya lo puedan hacer desde el primer momento. 4568-6452, 4568-6667. Y el teléfono celular que va a figurar allí es el 15-6041-3585. Por supuesto, son todos teléfonos en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que había mencionado, y se lo comenté a mi señora, y decía, no puede ser que sea tanto. Ella es una de las que tiene miedo al hablar en público, ni hablar. Pero dijiste que era el temor más común, más del 90%. Más del 90% de la población sufre de este temor. Y bueno, los científicos dicen que han hallado como 200 temores o 200 tipos de miedo: agorafobia, miedo a las alturas, miedo a perder las finanzas, miedo a la separación. Bueno, el tema del miedo a la separación tiene más que ver con un miedo innato, ¿no? Con el que se nace, ¿no? La separación entre la madre y el niño. Ese miedo es un miedo que es más bien conocido, y el otro es el de las alturas, ¿no? Ahora, ¿cuándo un miedo es razonable, sano, y cuándo es enfermizo? Y yo creería cuando ya se transforma en un pánico. Una obsesión. Una obsesión. Pero miedo a hablar en público lo tiene el experto con más autoridad. Simplemente esto significa respeto por lo que se va a decir, por el auditorio, respeto por lo que, digamos, va a expresar. Y bueno, ya vamos a hablar, pero tiene que ver más que nada con la reacción física. Porque Ahora, para eso no hablamos el otro día. No. ¿Qué reacción física produce el miedo a hablar en público? Claro, nosotros creemos que es una reacción intelectual. Es cierto, cuando pensamos en el tema de lo que tenemos que hablar, es como si nuestra mente se paralizara. Y el tema tiene que ver con, viste que hay personas que le sudan las manos, se le tiemblan las piernas, el tema de la garganta, bueno, la voz cuesta a veces poder proyectarla, o hay un cierto tipo de temblor cuando nosotros nos estamos visualizando o estamos viendo el público y el auditorio. Todo eso tiene que ver con la adrenalina que estamos generando por el temor de lo desconocido, por el temor, como yo te decía, al qué dirán, qué va a decir la gente, o de pronto si hay científicos en la audiencia, pero no tiene mucho que ver con el tipo y la calidad o cantidad de personas. El tema tiene que ver con que, como habíamos dicho el martes, tenemos miedo a hacer el ridículo, a que se nos trabe la lengua,
a que nos olvidemos el tema. Bueno, a mí me ha pasado una conductora muy conocida, yo trato de no decir los nombres para que nadie se nos ofenda, pero una conductora muy buena que conducía un programa por la noche, tenía mucha audiencia masculina y vino a consultarnos por el temor a que se le aparezca una laguna mental. Y esto le daba terror porque ella tenía mucho desgaste físico, mucho estrés, se aprendía mucho el libreto porque tenía que estar mirando a la cámara cada vez que hablaba. Lo mismo pasó con una vedette que también nos consultó, ella porque quería ser conductora. Y bueno, terminó convenciéndose de que primero quería afianzar determinadas temáticas y entonces se puso a preparar temas. Y como decíamos, podemos hablar de lo que conocemos, de lo que es nuestro, pero si tu director nos ayuda, podemos ver qué pasa con alguien que está acostumbrado a hablar en público, está frente a periodistas, a una audiencia muy heterogénea, muy variada, y de pronto el libreto, al libreto no lo podemos seguir, no podemos recordar lo que queríamos decir. Entonces, si te parece... Sí, sí, está allí. Está allí, lo podemos ver. El primer tape que trajimos para ver esta noche. Para ver esta noche. No, so he no, here, I know, look. I just don't know. No sé de nada. Qué tremendo. Bueno, pero no puedo creer que esto haya sido en una sola... Posiblemente lo hayan evitado. O sea, nosotros no podemos imaginar que haya durado tanto tiempo, pero si por ahí tratamos de identificarnos o pensar alguna situación, puede repetirse, puede durar esto también, ¿por qué no? Pero bueno, hay muchas personas muy conocidas en la historia que han tenido que trabajar muchísimo para superar la tartamudez. Por ejemplo, Winston, no me sale bien, pero es Winston Churchill. Sí. Jorge Luis Borges, te acordarás. Sí. Marilyn Monroe. Bueno, ellos han tenido que trabajar para superar su tartamudez. Si vos recordás el film de... Espectacular. El discurso del rey. El discurso del rey. El padre de la actual reina de Inglaterra, el padre. Exactamente. La actual reina, que ya es una señora mayor de 80 años, tendría, ¿cuánto se ve en la película? 9, 10 años. Este hombre terminó siendo rey porque el hermano, que debería haber sido rey, abdicó, no me acuerdo de los nombres, Eduardo, no sé cuánto, abdicó porque se enamoró de una señora que era divorciada americana y entonces no pudo acceder al trono. Sí, y entonces llegó el hermano, que era un personaje de segunda, que con muchos problemas para hablar. Sin embargo, ese hombre fue el que fue el rey de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. Ahí hay ejemplos de pronto que, más allá de que pueda empezar a practicar el discurso leyendo, hay otros ejercicios y técnicas que se pueden hacer, pero yo no recuerdo bien, pero me parece que él era el que se ponía canicas o algo en la boca como para poder modular, como para poder proyectar bien la voz. Bueno, hay un montón de técnicas que podemos practicarlas en casa, pero como decíamos, lo mejor es hacer eso que tanto tememos hacer en casa, en un aniversario de bodas, en un cumpleaños, ¿viste? Cuando golpeamos la copa y decimos, bueno, todo el mundo me escucha, bueno, a ver qué quiero decir en poco tiempo, tener bien claro el tema del objetivo. Así que
muchas personas lo consultan y muchas personas van abriéndose paso, ¿no? Sí. Hablando del temor, el otro día hablaba de, a ver, ¿cuándo tuve miedo? Yo, ¿cuándo empecé a hacer radio? Empecé a hacer radio con mi hermano, Benito. Fuimos a Radio El Pueblo. De esa época no había frecuencias moduladas. Estoy hablando de la década del 70, recién me había casado yo. Y llegamos y nos sentamos en el estudio. Nos temblaban a mí me temblaban las piernas, las rodillas chocaban así, como una reacción física. Y habíamos ensayado y lo teníamos escrito lo que íbamos a leer. Y lo peor que sucedió es que los locutores se quedaron al lado nuestro y nos miraban, ¿viste? Nos estaban escuchando, nos estaban midiendo. Más nervios todavía. Bueno, pero lo bueno es que una vez que pasaste la primera vez, ya después la segunda, no te digo que vas más tranquilo, Nos aflojamos un pero poco. ya sabías cómo era, cómo te iba a tratar. Pregunté cuando me fui y los locutores me dijeron, vos no te tenés que preocupar de la cantidad de gente que te está escuchando. No, ni había teléfono en esa época, estaban los militares. Los militares, estaba hablando anterior a Isabelita, a Cámpora, a Lanús, era esa época. Pero había censura, pero no. Más, teníamos que llevar lo que íbamos a hablar, lo teníamos que llevar y el director lo leía y nos decía que si lo podíamos leer o no, teníamos censura previa. Y nos explicaron, pensá en una persona, pensá en ¿A quién le estás hablando? Sí, no pensés en una multitud. Y lo mismo le digo yo a cuando alguien me pregunta, cuando estés hablando mucha gente, no pensé que te está escuchando mucha gente. Lo mismo ahora. Yo pienso que hay una familia que me está viendo, no más. Yo pienso en una familia. Después son muchas, pero son muchas familias, pero no están todas juntas como en un estadio. Eso es más difícil. Claro, ahora fíjate vos que en la radio posiblemente lo que pase es se te acaban las palabras y los libretos, porque de pronto hay que llenar el espacio y no tenés un feedback. No, la radio es buenísimo, ¿sabes por qué? Vamos al próximo tema musical. Tenés varios temas musicales, la radio, es cosas que no podés hacer en la televisión. Claro. La televisión es bravo, no tenés nada que decir. Claro. Claro. Ese es un tema. Si no tenés nada que decir, andate, no improvises. No, en radio se llama morcillar. Hablar sin decir nada. Se supone que uno debería utilizar con más responsabilidad un medio, ¿no? Pero cuando tenés el auditorio que los estás viendo, es como que ese mismo feedback te está retroalimentando, sí. Y es como que nos calmamos un poco más porque sabemos si nos están entendiendo, si nos están asintiendo exactamente lo que estamos diciendo, o como vos decís, el tema de migrar, es decir, bueno, ajusto, apuro, vuelvo a explicar, lo alargo, y entonces, digamos, la comunicación se hace como más amena. Pero bueno, la radio tiene sus beneficios, sí. La televisión tendrá otros, sí. Y el público tendrá otros también, ¿no? Damián Lemos de Santa Fe pregunta si tenés algún libro sobre oratoria que escribiste vos o tenés algún libro para recomendar. No, yo te cuento, no he escrito libros, me han invitado a trabajar incluso en capacitación online, pero yo sostengo de que los libros pueden servir para conocer un poco lo que es la teoría, para empezar a ver cómo estructuro, cómo armo, qué cosas tengo que tener en cuenta. Pero por sobre todas las cosas yo insisto en el tema de la clínica oratoria. Y esto es, de pronto hay alguien que me pueda hacer una pregunta, me pasa esto. Y yo podría barajar una respuesta y decir, bueno, te ayudaría esta técnica o practicar o fíjate sobre este camino. Pero la situación de trabajar tete a teto, digamos, en forma personalizada, sí. Es la que nos ayuda muchísimo, claro, a hacer un diagnóstico y a ir probando, porque bueno, vos ves grandes conferencistas, nuestra presidente, que ella es una excelente oradora y no estamos hablando de ideologías. No, es una excelente oradora. Es una excelente oradora y, digamos, salvando las distancias, en este caso que estábamos viendo a otro presidente, como decíamos, pudo haber estado, y yo creo que sí está evitado. Sí. En el caso de nuestra presidente, en Latinoamérica y en Europa, mucha gente que la escucha no puede creer, incluso otros colegas de ella, como diciendo, bueno, ¿de qué manera puede sostener 2 horas
el diálogo, su objetivo y no se Sí. va del objetivo. No tengo libros para recomendar, pero... Cuando yo era chico, había un libro de un señor que se dedicaba a enseñar esto o a escribir sobre esto. Tengo que hacer memoria. ¿Cómo Carlos hablar en público? Lopret. No, un Carnegie. americano, Carnegie. Carnegie. ¿Cómo se llama el nombre? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Sí, ¿cómo hablar en público? Mi papá me lo hizo leer una Y vez. hay otro que dice cómo influir sobre los amigos también. Sí, es muy bueno el libro Sí, ese. ellos tienen muchos temas relacionados al liderazgo y suelen venir a Argentina. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Stuart Levin, que él vino representando a este equipo de Dale Carnegie, hablando sobre liderazgo. Y bueno, tiene que ver con el tema de la autoestima, de cómo prepararte, cómo hacer los ejercicios y proyectar la voz. Bueno, un poco de eso es lo que... Se da en un seminario, ¿no? En una Sí, clínica. o lo trabajamos en forma personal, porque por Claro. ahí está muy buena el tema de la impostación de la voz, pero no pude dar a conocer lo que yo pretendía decir, que es el objetivo Claro. de mi tema, ¿no? Claro. Manuel Barcena, de Córdoba, ¿cómo se complementa la oratoria con el mensaje gestual? Fundamental, Es muy importante. fundamental. El 38% de lo que nosotros hablamos, ¿vos sabés qué es? Lo que la gente ve. No exactamente. El 38% tiene que ver con la voz, cómo proyectamos, lo vocal. El 55% tiene que ver con el lenguaje corporal. Solo el 7% son las palabras. Quiere decir Amiguito, uno se prepara. que el contenido, El contenido ocupa el 7%. el 7%, las palabras. Pero esas palabras tienen poder porque hay una cosa que tiene que ser concordante. Si de pronto yo te estoy queriendo decir algo con énfasis y en realidad el lenguaje de mi cuerpo no ayuda porque estoy con temor y el cuerpo me está delatando ese temor, ¿qué pasa? La gente se distrae con respecto a ese lenguaje del cuerpo. Y después, bueno, el tema de los Los ojos, gestos, las manos. la Bueno, mirada. estábamos recién conversando respecto de nuestra presidenta. El último discurso que yo escuché, que creo que fue ayer, mucho lenguaje gestual, Sí. mucho enojo. Enojo, Y- no, yo no lo vi, pero me pareció sensacional que haya dicho que había ganado en la Antártida y en una escuela de los COM. Importante, cuando uno gana tiene que saber eso. Pero después le salieron a desmentir. Bueno, Los Tobas le dijeron, el jefe de los Tobas le estuvo dijo, acá, el jefe estuvo, ¿cómo pasado estuvo? ay, me lo perdí. No, el lenguaje gestual de ella es muy, muy elocuente. Lo que pasa es que a veces hay oradores que sobreenfatizan el lenguaje gestual y como que no tiene que ver un poco lo que está diciendo con la expresión, que como que se van, se exceden. Inclusive gente que utiliza demasiado el grito, decirlo como... El impacto. Sí, el Ujú. impacto. Yo soy una persona que cuando hablo, bueno, acá está todo lo mismo, le digo, no, jamás grito desde el púlpito. No me molesta a mí. Y he traído alguna vez a algún amigo mío de esos que impostan la voz, la gente salió asustada, porque está acostumbrado a que... Ahora, él no lo hace para asustar, lo hace para enfatizar la verdad, ¿no? Como decía, no es el caso de mis amigos que tienen esa costumbre. Un tipo que estaba predicando, dice, aquí gritar, falta argumento. Cuando lo que estaba diciendo no era muy consistente, dice gritar para impresionar El más. tema es que no lo lean el machete, ¿no es cierto? No. Que no lo lean porque si no vamos a tener problemas y después vamos a estar revisando otro material. Ahora, vos hablabas de el impacto o contabas el ejemplo que, bueno, vos no gritás, no hablás en tonos elevados. Está todo perfecto porque vos estás siendo vos mismo. Y el punto es cuando no nos vamos al extremo de ser monocordes. Ahora, tanto en un caso como en el otro, poder manejar las pausas. Nosotros intentábamos ver el martes las exposiciones de Billy Graham. Billy Graham es un hombre que
difícilmente vos lo veas sonreír cuando él predica. Él hablaba ante multitudes, con mucha autoridad. Gesticulaba muchísimo, más que nada el tema de las manos, y se movía, sin balancearse, pero se movía muchísimo en el púlpito o en el escenario, y mostraba muchísimo las palmas abiertas. Bueno, esto es lo que ayuda muchísimo a que la autoridad, en el caso de él, que es propio de él, tenga el énfasis que se necesita para tomar decisiones, ¿no? Sí, cuando empezó, yo soy un apasionado de Billy Graham, ¿no? Ya lo dije el otro día, y escucho veo y tengo, al final me trajeron un montón de servicios, cultos, reuniones de él, y recuerdo las primeras en la década del 50, un hombre alto, movía los brazos con una cosa impresionante, arrollador era, ¿no? Vamos a ver algo de Billy Graham. Ah, bueno, buenísimo. Si nos tiene preparado el director, podemos hacerlo ahora. Por supuesto que está en inglés, pero para ver quién es y ver el estilo. Estamos hablando, lo que vamos a ver es un Billy Graham ya maduro, ¿no? Cuando empezó en el año 49 en Los Ángeles, tenía 32, 33 años. O sea, toda la década del 50, hay una película que se llama La década de decisión, que es cuando él predicó, estaba entre los 30 y los 45 años, un joven era. Cuando vino acá no tenía 45 años, en el año 62. Predicó en el Madison Square Garden, en el año 54, 3 meses seguidos. Qué bárbaro. Menos los lunes. Madison Square Garden, 3 meses seguidos. Y aquí estuvo en un estadio, en el Luna Park. En el Luna Park 6 noches y 2 noches en el Estadio San Lorenzo. Ay, si alguien lo puede ir a buscar, tengo la foto. Ahí está. Decirle que me traigan la llave. Quedó con tu anteojo que al lado de la consola. Who will be convicted of sin and righteousness and judgment and turn by faith and in repentance to the Lord Jesus Christ and have their lives transformed. For we ask it in his name. Amen. I know that people are here from various denominations, Catholic, Protestant, Jewish, all kinds of people, Islamic people, and we welcome all of you. I heard about a man, and maybe I told the story when I was here years ago because it's an old story, about this man that came from Texas. He was a Baptist in Texas, and Texas Baptists are not supposed to gamble. And he went to this horse race in New York, and he just went out to watch the horses run. Then he saw an interesting sight. He saw a Catholic priest blessing a horse, and that horse won. Está contando un chiste. 4 times in a row. And he said, "This is not gambling, it's a sure thing." So he watched the priest as he blessed Está contando de un tipo que fue a Nueva York. A ver cómo remata el And then when he chiste. saw which horse it was, he went over to the window and put out all the money he had in his pocket on that horse. Sí, lo conozco. And sure enough, the horse took off at the head of the pack. Halfway around the track, the horse began to foam at the mouth and buck and fell over dead. And this man had lost all of his money that he had with him. And so he went to see the Catholic priest. And he said, "Father, I saw you bless 4 horses and they won. The 5th horse fell dead. What happened?" He said, "You must not be a Catholic." He said, "No, I'm a Baptist from Texas." He said, "Well, if you had been a Catholic, you'd have known the difference between a blessing and the laugh." Bueno, a ver, tengo que contar el chiste, ¿no? Era un bautista de Texas, que es decir, un tipo cerrado. Entonces va a Nueva York y va a un juego, a una carrera de caballos. Se supone que un cristiano no juega, pero él fue igual. Entonces fue a la carrera de caballos y vio que un cura oraba por los caballos y los caballos ganaban. Entonces, dice, no puede ser un pecado el juego. Si el cura ora y los caballos ganan. Entonces fue y apostó todo a el caballo, el quinto caballo que el cura oró. Y
Entonces empieza a correr y el caballo se cae en la mitad y se muere. El tipo había apostado todo. Y le dice el cura, pero usted, dígame, ¿qué pasó? Dice, usted no es católico, ¿no? Dice, soy bautista. Dice, usted tendría que saber la diferencia entre una bendición y una extrema unción. Bueno, Billy Graham nunca fue bueno con tanto chiste. Yo lo dije el otro día. Se larga a hablar ante un público heterogéneo y se cuenta un chiste que a la gente le gustó. Creo que él arrancó con esto, viste que arrancó Sí. como lento. Ahora, hay una... Estamos hablando de Billy Graham mayor, ¿eh? Exactamente. De todas maneras, cada vez que él cierra sus prédicas y sus discursos, Sí. él tiene una calidad y una posibilidad de llegar a tanto público de una manera tan espectacular que realmente nos Adentro de deja un sobre atónitos está. y la gente lo sigue. O sea, cuando él hace la invitación, la multitud se Sí. acerca al frente aceptando a Cristo en este caso, que es el tipo de mensajes que él da. Y bueno, más de uno en el interior debe estar diciendo, yo quiero predicar como Billy Graham. Sí. Cuando hacen el llamamiento. Este himno. Tal como soy. Mira, si no leo los mensajes, nos vamos a quedar En deuda. en deuda y siguen avanzando. Dice, el tener padres muy estrictos influye en tener miedo a todo, es posible, pero nuestra invitada es experta en oratoria, no es psicóloga, ¿no es Pero cierto? todo se supera porque Sí. el tema de la práctica ayuda. Más allá de, digamos, indagar en el coeficiente de seguridad, ¿no? Mensaje de texto, ¿cómo ayudo a mi hijo que padece de pánico a pasar a dar lecciones en la escuela? Exámenes, es muy común eso. Sí. Cuando tienen que dar las tesis, cuando tienen que sostener su punto de vista y el temor es la autoridad del profesional que le va a tomar el examen. Entonces, bueno, una de los secretitos que podemos sugerirles es practicar con la familia, practicar frente a un espejo, hacer la discusión de la temática que queremos. Si nosotros traemos una premisa y tenemos que llegar a una conclusión, bueno, ¿de qué manera? Y las preguntas que nos pueden hacer la familia pueden ser también la de los profesores que les hagan en los exámenes. Te voy a mostrar una foto, voy a poner las fotos ahora, Bárbara. de Billy Graham. Bárbara. Pero después déjame que te cuente una anécdota mía. Esta foto, año 62, en el estadio Luna Park, Billy Graham. El de negro que está allí soy yo, tenía 16 años. Esta es otra foto del Impresionante. Luna Park lleno, el viejo Luna Park. Y esta es la cancha de San Lorenzo. Ahí está. Se la traje para un amigo mío que es de San Lorenzo. Este es el famoso gasómetro que mencionó el otro día el Papa que vio el gol de Pontoni acá. El estadio lleno, dos noches, no, perdón, 2 tardes, sábado y domingo. Y esta también, el gasómetro de San Lorenzo, año 62, blanco y negro la foto. Bueno, tengo muchísimas fotos porque fui al Museo Billy Graham. No voy a seguir mostrando fotos, pero me preguntaron, tienen en una habitación tienen guardadas todas las fotos desde el año 49 en adelante. Me dijeron, ¿qué fotos quiere ver? Y las del 62, digo. Entonces abrieron Argentina y me las regalaron esta foto. Bueno, yo cuando vaya a Misiones voy a buscar el disco que yo te comenté el martes, que yo escuchaba en mi infancia cuando mi papá lo ponía y había un traductor. Sí. Y él decía Sorensen. Juan 3:16, porque Sorensen. de tal manera, y lo decía, y el eco de la cancha del estadio. el estadio era impresionante. Bueno, a ver, del mensaje de dar exámenes y bloquearse la mente. Miedo al éxito. No, bloquearse la mente, Claro, ¿es miedo al éxito? Es miedo al éxito, es miedo al reconocimiento. Es Cuando también, estás dando un examen. Sí, miedo al reconocimiento, miedo a la recompensa. Me van a dar el título. ¿Cómo voy a ir a buscar el título si yo soy chiquitito? En mi caso, como yo te decía, yo vengo de la aldehuela de Alem. ¿Cómo me van a dar la posibilidad de hablar frente a 600 personas?
Y me ha pasado. ¿Y te De pronto, bloqueaste? no, era peor, porque era para improvisar. No, no me bloqueé. ¿Por qué? Por esto que yo dije, me voy a relajar y voy a ser yo misma. O sea, la idea es, a mí me puede gustar y llamar la atención el discurso de, no sé, del presidente más motivador, o del presidente o del el expositor que más llama la atención. Pero si yo no soy yo, ese mensaje suena robotizado, suena hueco. Entonces, cuando vos hablas desde tus sentimientos, desde el corazón, con el testimonio, con la experiencia de uno, es como podemos llegar a nuestro auditorio. A ver, Alicia Kunzi, me cuesta mucho expresarme en público igual que a mi hija. Juanjo de Rosario, soy pastor y al predicar me emociono muy seguido, lloro y me cuesta predicar. Juanjo de Rosario mandó esto el otro día, o otra persona. El martes. Sí, o otra persona con el mismo problema, muy emocional y se pone a llorar y se quiebra, se conmueve, ¿no? ¿Qué consejo hay? Habría que ver primero, bueno, cómo organizó ese tema, o si realmente lo que está haciendo es testimonial. Entonces, cuando hay un testimonio está perfecto, porque de esa manera también llegamos al público, conmovemos a la audiencia, lo hacemos memorable, lo podemos hacer aún más recordable. Sí, pero cuando te sucede todos los días... Bueno, ahí habría que buscar en la práctica, o sea, a mí me gustaría por ahí tener más charla con esta persona y poder hacer un diagnóstico, si no es como que estoy barajando una respuesta sin conocer, pero en general a mí me ha pasado con alumnos de la universidad, en la UADE, que preparaban su tema, lo practicaban frente a su familia, frente a un grupo de compañeros, y cuando pasaban al frente, habían aulas de 90, 100 alumnos, se bloqueaban. Y entonces, bueno, nos poníamos a hacer de psicólogas, porque nos sentábamos a conversar, bueno, a ver cómo preparaste tu tema, cuál fue tu bosquejo, cómo lo practicaste, qué es lo que está pasando, y te terminan diciendo, bueno, yo sé que allá hay alguien sentado y que le recuerda su infancia, que era alguien que no le daba autoridad a lo que decían. A mí, en la universidad, por ejemplo, me decían, un compañero me decía misiones. Y cuando nos tocó hablar, esto que decías vos el martes, yo empecé a cursar la materia y me ayudó muchísimo lo que yo tenía en mi colegio, en Alem Misiones, en la iglesia, que era el grupo. Entonces eso es como el estar practicando y haciendo uso de un auditorio ficticio, digamos. Te cuento cuando me bloqueé. Yo era profesor de matemática y venían los alumnos, yo le tomaba examen diciembre y marzo. Y siempre venía alguno y decía, no me acuerdo nada, se me fue. Yo digo, no estudió nada, y no se va a acordar nada. Bueno, mientras era profesor, estudié la carrera de licenciatura, la licenciatura de planeamiento educativo. Y de golpe éramos algunos compañeros y fuimos a dar sociología económica. Yo sabía todo, se los había explicado a los otros, qué es lo que iba a preguntar. Y cuando me puse frente a los dos profesores, se me bloqueó. Y lo único que me acordaba yo en ese bloqueo, me pasa lo mismo que le pasa a los pibes cuando me dan examen delante mío. Y no pensaba en otra cosa, decía, pero yo que no creía que si uno se puede bloquear, no me sale una idea. Digo, no me sale una idea. Y los otros tres que habían estudiado conmigo, sí, él sabe más que nosotros, nos explicó a nosotros. El profesor dice, bueno, que diga algo. No dije nada. Después lo probé dándola por escrito, porque me bloqueé. Yo nunca me había bloqueado, pero ahí supe lo que es blanco. Tiene que ver a lo mejor con cómo preparaste la secuencia de tus explicaciones. Otra de las posibilidades es practicar mucho el inicio. Ah, sí. Escribirlo. Cuando armamos el bosquejo y vamos recopilando de qué vamos a hablar y cómo, primero y principal, el objetivo. A partir de ahí, bueno, ¿qué quiero mostrar a mi audiencia con mi exposición? ¿Qué me quiero llevar después de exponer? Y del otro lado, lo que el público quiere es rápidamente poder ponerlo en práctica. Entonces eso es como que lo van asimilando más. Nelly, lo felicito por el programa, manda saludos. Marcelo Robson, Dios lo bendiga. Gracias, Rubén de Merlo. Tengo fobia. Cuando hablo con las personas me transpiran las manos. Ya mencionaste eso. Y también eso ocurre
cuando yo no estoy pensando en un gran público de 40, 100, 5.000, cuando el público es una sola persona y se trata del sexo opuesto y es la persona a quien quiero conquistar. Ahí También sirve para esto. O sea, los alumnos de la universidad decían, me ha ayudado, me pude declarar a mi amor. O sea, el tema es cómo le expreso mis sentimientos. ¿Mm? Entonces, la práctica, el bosquejo, el tener en cuenta qué es lo que quiero persuadir, informar, decir. Familia Corbalán y Estrada de Chaco, dicen está muy bueno el programa, Luis de Villaminete también. Silvia de Formosa, mañana doy una conferencia por primera vez, necesitaría consejos básicos. Mirá vos a Silvia, le estamos ayudando. Consejos básicos. Ya si llegamos a hoy, supongo que ya tiene armado su tema. El punto principal es no ir con estrés, porque todo lo quiero preparar, todo me lo quiero llevar, esto no lo sé y estamos hasta último momento trabajando sobre el contenido. Y lo que aquí pedimos y lo que aconsejamos es que esta reacción física colabore conmigo y que todo eso que a mí me paraliza, que es el miedo oratorio, haga todo lo contrario. Esto tiene que ver con la adrenalina, pero si yo hago que la adrenalina trabaje a favor de lo que yo estoy haciendo, esto es bueno y es positivo. Tratar de relajarse y hacer ejercicios de relajación no está mal. Ahora, el punto es prepararlo con tiempo, tener en cuenta la organización del tema, cuál va a ser mi idea directriz, cuál va a ser mi argumentación. Después viene el resto, el tema de la proyección de la voz. Y la iniciación, ¿no? Un buen consejo sería trabajar bien el arranque. En el arranque, eso sí, practicarlo mucho. Grabarse es otra de las posibilidades, claro. Mirarse a un espejo, también, bueno, hay técnicas que a algunas personas les sirven y a otras la avergüenzan. Sí. Proyectar la voz, modular bien, y bueno, no todo el mundo tiene por qué saberse todo, si hasta nuestra presidente tiene ayudas memorias. No, sí. Bueno, yo hace muchos años comencé a escribir todos los sermones que doy. Como lo doy a la mañana y a la tarde, doy el mismo sermón, antes yo me manejaba con una hojita, punto 1, punto 2, punto 3. Ahora yo digo, ¿qué dije acá? Ahora escribo, me ayuda a recordar, me guía. Y yo miro la hoja y como la escribí, la imprimí, por supuesto, casi no la necesito estar leyendo, pero hay... Pero ponés los puntos básicos y después ayuda la tecnología. Y el PowerPoint. Exacto, todo, el PowerPoint ayuda. Ahora, si de pronto te toca dar un discurso donde no hay apoyos de tecnología, el punto es, bueno, tener escrito. Eso sí, no confundirse a llevar el papel equivocado, como le ha pasado a nuestro presidente Menem, que cuando saca el papel dice, este discurso lo di esta mañana en otro sitio. Denme el verdadero. Que no era el que le correspondía. Tengo unos chistes, pero no lo voy a contar. Rosana, mirá vos qué interesante, de Retiro, Villa 31, está mirando el programa. Uy, Rosana, nos gustaría saber cómo le llega allí a Villa 31, Retiro, el programa, quizá por internet. Ahí si nos puede llamar otra vez. Mirta de Misiones nos manda saludos al pastor y a la licenciada. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, los de Misiones estarán muy contentos de que vos estés aquí, ¿no? Me imagino que sí, mamá, por lo menos, como te dije. Porque ahí lo tienen en un cable. Sí. Y como te decía, las personas que no pueden ir todos los días a la reunión, a la iglesia, bueno, también se enganchan con programas. Sí, de Canal Luz. De Canal Luz, exacto. Bueno, aquí estamos hablando de oratoria con nuestra invitada Silvia Cibulca. Alicia Cibulca, perdón. Esto es un problema. Acabo de demostrar una de mis debilidades. Me confundo nombres. Leticia con Cecilia. ¿Qué pasa si le pones una imagen a Cecilia? Sí, la sé. Que puede ser la Cecilia de la directora de la escuela del Jardín de Infantes. Bueno. Pero igual. Relacionás los nombres. Es una forma de practicarlo. Tuve en la década del 80 una secretaria que se llamaba Sonia. Vos sabés que a veces hoy, 2013, 30 años después, cuando voy a llamar a mi secretaria, en vez de decirle Laura, le digo Sonia. ¿Eso qué es? ¿Alzheimer?
No, para nada. Bueno, viste que el tema de la estimulación de la memoria, cada vez tenemos que practicar un poco más. Habla de eso un poco, porque vos Bueno, también sos experta en eso. No sé si yo soy experta, sí puedo ayudar a que cuando se arme un bosquejo, podamos tener en cuenta de no mencionar 5 puntos y decir, el 1 es tal, el 2 es tal y así sucesivamente, sino decir, hay una serie de puntos, porque puedo llegar al tercero y ya me dije el quinto. Entonces la forma de practicar es, bueno, generalizar y tratar de ir poniendo cada uno de los subtemas e ir desarrollándolos a medida que los voy ilustrando y voy contando anécdotas y voy contando chistes. Y bueno, también puedo estar leyendo cuando se trata de estadísticas. Entonces, el punto es armar una secuencia para que de alguna manera la elocución me ayude y yo pueda hacer pausas. Esto que yo te decía al principio cuando vos decías, bueno, que vos no impostás o no hablás No con hablo grito. fuerte. Pero de pronto, el manejar una pausa, el dar tiempo a que la gente reaccione, nos está ayudando a que nos estén siguiendo y que yo también pueda, si yo me olvidé lo que quería decir y se me olvida el final, el punto que yo quería llegar, y viene este bloqueo, el tema es, vamos a descansar un ratito en este tema porque me vino a la mente tal otra cuestión. Y entonces ahí podemos traer, y de a poco podemos traer un segundo punto y después los vamos uniendo porque ahí aparece lo que nos hemos olvidado. No sé si soy clara, pero la idea es ir concatenando y tener en cuenta que después de tal tema viene el siguiente y entonces esa secuencia yo la voy practicando. Lorena y Miguel, también de Misiones, saludan. Silvia de Formosa también felicita por el programa. Los otros días llegó una pregunta de alguien que mencionaba que el temor lo bloqueaba. Entonces empezaba a hablar con confianza, pero cuando uno habla sigue pensando y sigue haciendo otras cosas, ¿no? Las mujeres dicen que los hombres no sabemos hacer más que una cosa a la vez, pero no es cierto. Yo estoy predicando, veo quién entra, quién sale, quién se paró, pienso por qué se paró ese, no le gusta lo que estoy diciendo. Ah, no, fue al baño, ahora vino, ahora va la señora, ¿por qué no van las dos juntos? Es como que tu subconsciente te está haciendo una mala jugada. ¿Qué hago con eso? ¿Trato de no concentrarme en eso? Pero eso es colateral, estoy predicando, estoy siguiendo un tema, pero a la vez veo lo que Te está puede servir sucediendo. para utilizar anécdotas y para mechar. Ahora, si vos de pronto tenés poco tiempo, hay un apremio al tiempo. Siempre insistimos en una técnica que se llama la técnica de los 30 segundos. A ver. Insistir en que hay un apremio al tiempo, y acá en televisión pasa. Se te pasó el tiempo, no concluiste o no diste el... Suele suceder. Entonces es como que dejaste a las personas colgadas y no llegaste al final. Entonces, tener claro que tengo que ser breve, pero ¿de qué manera? Armando esa frase que tiene que ver con el objetivo. Y repetirla, y repetirla. Cuando yo tengo esa frase... Repetirla en voz alta. Repetirla yo y saber que yo quiero hablar de tal tema. Yo lo puedo decir en 30 segundos. El resto, ¿por qué? Porque el apremio al tiempo, la concentración de la gente es limitado. Entonces lo que yo voy a hacer es poner como un relleno todo aquello que algunos lo tomarán como anécdota, el chiste, la explicación, cuando yo empiezo a desmenuzar una premisa y lo que quiero es que dejarlos pensando y la conclusión no se las doy verbalmente. Entonces, a partir de que yo tenga bien claro el objetivo y yo practico un mensaje que yo en 30 segundos quiera transmitir ese objetivo mío. ¿Qué quiero hacer con esta gente? ¿Qué quiero? Que me escuche, que compre la idea, que hayan preguntas al final para poder hacerlo ameno, porque también eso puede paralizar a muchas personas diciendo, ¿y si me hacen una pregunta que no sé responder? O me hacen 4 o 5 y tengo apremio al tiempo y tengo que cerrar e irme porque viene otro orador. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es juntar varias preguntas y responder. Y la que no sé, puedo de alguna manera explicar que yo no soy la autoridad, o te la debo, te lo contesto la próxima vez, o la otra manera es ir explicando con un testimonio nuestro. Cuando no sé hablar, o la historia, o hay datos estadísticos que no los recuerdo, bueno,
puedo escabullirme. Esto pasa mucho con las mujeres cuando acompañan a los maridos a las cenas laborales. Entonces dicen, ay, no sé qué ponerme, no sé de qué hablar, me voy a sentar, va a estar el jefe. No, no dicen no sé qué ponerme. No tengo que ponerme. Es peor eso. No, esa es la frase famosa. Es peor, ¿no es cierto? Sí, abren el placar y está lleno de vestidos y dicen, no tengo que No ponerme. tengo que poner. Bueno, la Nosotros vestimenta es tenemos otro... un solo traje y sabemos qué ponernos. ¿Viste? Pero la vestimenta es otro lenguaje Es otro lenguaje. con el que digo, imagínate que yo te esté diciendo que nos vamos juntos en una avioneta o en un avión y que el señor que está pasando la puerta es el piloto que nos va a llevar a destino. Y el piloto viene con una copa de champán, una camisa hawaiana, revoleando algún cotillón, digamos. ¿Nos subiríamos al avión? Me parece que no. Entonces, ¿por qué cuando vemos el traje azul del piloto, con los botones, con las charreteras, Bueno, esto tiene que ver con lo que se proyecta como imagen de autoridad. Un poco, ¿tiene alguna relación con el tema? No, pero es muy interesante el tema de la ropa. Me preguntan a mí, ¿por qué uso siempre traje, saco y corbata al programa? Hay otros, y hay mis invitados vienen, hombres vienen, saco, camisa, pullover. Y bueno, lo hago por una cuestión de economía, ¿no? Creo que uno da una cierta presencia con el saco y la corbata. Y los otros días, a principio de año, vino el pastor Escopazo, Jorge Escopazo, y me dice, me traje saco y corbata. ¿Por qué? Porque él dice, el otro día estaba mirando un programa de deporte, al mediodía, no me acuerdo cómo se llama, que juegan al fútbol tenis. ¿Cómo se llama el programa ese? Al fútbol tenis, en Fox. Todos con saco y corbata. Juegan al fútbol tenis con saco y corbata. Se supone que un programa de deporte tendría que ser con jogging, cosa que sucede más a la noche. Durante el día, ¿ves? Saco y corbata. Es como un uniforme. Los periodistas que están dando las noticias, saco y corbata. Son reglas de la vestimenta. Yo creería que... Ahora, en la iglesia lo evito, lo empecé a evitar, la corbata particularmente, porque algunos me dijeron, soy el único en toda la congregación que tengo saco. Entonces ya me parece marcar la diferencia así no tiene sentido. Se tiende ahora como a no formalizarlo demasiado. Ahora, si a vos te toca conducir una presentación, una conferencia. Saco y corbata. Saco morir. y corbata, camisa blanca en lo posible, porque eso también denota de alguna manera el contraste de lo blanco con lo oscuro y tiene que ver también con el código de negocios, que es la vestimenta del código de negocios, que es recomendable incluso para mujeres. Ahora, si yo no hago uso de la palabra, yo puedo ir vestida como quiera. Eso sí, si me voy a poner un par de aros que va a hacer ruido, posiblemente yo utilice esto como distractor o de pronto me ponga a hablar y todo el tiempo esté señalizando con una virome. Lo más probable es que se acuerden de este distractor o las manos en el bolsillo, ¿no? Que de alguna manera estoy demostrando algo que no tiene que ver con el tema de lo que yo estoy locutando, de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí. Entonces, las manos en el bolsillo son una señal de que de indiferencia, de superioridad, o de que lo que te estoy diciendo no es muy importante. Sí, claro que es importante. Es un poco de timidez y depende de cómo están puestos los hombros. Ajá. Yo puedo estar bloqueando mi cuerpo porque tengo miedo y si por ejemplo hay un grupo de personas dialogando, vos podés observar las imágenes de quién está hablando con quién. Puede haber una mujer con dos hombres, pero hay un hombre que responde más a la mujer y la mujer responde a uno de los dos. Entonces hay como una tensión. ¿Por qué? Porque hay un tema afín, porque hay una ley de atracción. Después está el código de negocios, el código de la mirada de negocios, que es cuando yo observo a la vista y no voy bajando mi mirada hacia abajo. Ahora, ya se pone más complicado cuando deja de ser esto una relación laboral y la mirada va a otros espacios o porque yo me esté distrayendo. Y el otro tema que yo te quería decir es el tema de las palmas. Palmas abiertas, confianza. ¿Sí?
¿sí? Palmas abiertas, sinceridad. Y de pronto, bueno, en las preguntas, o me venís a hacer una pregunta, yo no te traje el tape, pero no sé si vos recordás, Andrea del Boca fue invitada al programa de Mirta Legrand, y Mirta Legrand le preguntó si era cierto que ella estaba embarazada. Y ella todavía no había dado a conocer la noticia porque tenía que ver con su intimidad y no lo quería dar a conocer a su público. Y en un momento, bueno, Mirta Legrand le hace la pregunta con mucha autoridad y ella dijo, no sé a qué te referís, de dónde salió esta versión. Y al otro día lo blanqueó. O sea, los dos mensajes, el vocal y el corporal, no concordaban. Entonces ahí tiene que haber una desconfianza, ahí hay una mentira. Entonces, si yo de alguna manera estoy... ¿Cómo la gente rascándome. descubre una mentira en un orador? A ver, Eso. un orador está diciendo macana, no está diciendo la verdad. Cuando el lenguaje corporal se desdice con el vocal, con lo que yo digo, con las palabras, lo que yo expreso. Y de pronto yo puedo decir que tengo muchísima autoridad y en realidad tengo mucho miedo. Entonces, ¿qué me queda a mí? Esto que dijimos, ¿no? El lenguaje del cuerpo, que es el 55% de lo que tenga que ver como elemento de comunicación. Ahora, en la comunicación persona a persona, ¿qué significa que la persona está hablando con vos y está mirando para otro lado? Desinterés. 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 No en un estudio de televisión donde aquí estamos dialogando y vos tenés que estar atendiendo otras cuestiones, ¿no? Sí. Pero si yo estoy dialogando con alguien y alguien está escribiendo tarjetas y no me mira, sí, bueno. Por eso se Puedo no enoja tener mi tiempo. señora todo el tiempo. Dice. Por eso, ¿Escuchás? la oratoria sirve para las Está parejas. jugando la selección nacional. Te escucho perfectamente. Bajo el volumen inclusive, pero no querré que deje de mirar el partido. A las mujeres piden cada cosa a veces. Sirve para las parejas la oratoria, sirve para ¿Ah, sí? la relación comunicacional Sí, intrafamiliar, ¿eh? sí, claro. Sobremanera. Alejandro de Urdinarray hace una pregunta que no está completa, no la puedo leer. Sonia de Misiones le encanta el programa. Soy Roxana de Villa 31, veo el programa por un canal 40, un canal de aire, canal 40, posiblemente Solidaria TV. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Si nos están mirando también de Cancún, ¿eh? de Cancún. De Cancún. No es justo. Miriam Goncalves Decirle que mandó un nosotros mensaje, hacemos el programa y vamos a visitarla, a ella, a Cancún. pero con todo gusto. Me encanta. Con todo Más que gusto. todo las playas Vamos a esas hacer la conexión. de Del Y te Carmen, debo una esa. pregunta también que también mandó alguien de otra provincia que lo quiere llevar a Canaluz. Así que después ese dato te lo estoy dando. Doctora Cristina Tripodora, muchas gracias por sus clases de oratoria. Me están ayudando mucho en mi profesión. Carlos de Salta, ¿qué se puede hacer cuando se tiene una voz monótona? Cristina Tripodoro es abogada. Pertenece a Zona Norte y sí, la idea es trabajar también con su equipo ahí en la zona donde ella está trabajando. Gracias. ¿Qué se hace con la voz monótona? Practicar con el grabador es una buena técnica. Impostar trabalenguas, frases cortas, separarla por bloques. Todo es práctica, todo es práctica. Pero se puede cambiar esa voz monótona. Bueno, hay hacerla. personas que hacen cursos de locución. Ahora, ¿por qué nos llama tanto la atención cuando vamos en el auto y nos gusta una voz de locutor? Porque lo que está haciendo es modular, darle la forma, el volumen, el ritmo que se necesita para que desde el otro lado estén entendiendo lo que queremos decir. Sí. ¿Sí? Y cuando hay temor, tratar de hacer la inflexión hacia arriba. Buenas noches, señoras y señores. Cuando yo lo hago para abajo, buenas noches, señoras y señores. Ya baja. ¿Qué quiere decir? No, que estoy posiblemente nerviosa Ah. y lo que no estoy haciendo es ponerle impacto desde el inicio. ¿Y qué pasa? El otro tema que estuvimos revisando, Juan Pablo, cuando leo y leo lo que no tengo que leer. ¿Podemos ver ese tape cortito antes de cerrar? A ver. Antes, no creo que puedo. Sí, bueno, Cortito, muy cortito. cortito. Y cerramos el programa, ¿eh? A ver, el del presidente de España. Exacto, el primer Rajoy. ministro de España de Rajoy, a ver si. Rajoy. Sí. Leo los mensajes. Mirta de Justo Darac, dice San Luis, lo felicito por el programa.
¿Podemos poner eso? Lo que hace... Hay quien quiere convertir el Parlamento en una enorme comisaría. Eso es un disparate. Fin de la cita. Las Cortes no están para suplantar la acción de los jueces en la instrucción de los sumarios. Fin de la cita. Por hechos que resulten... Bueno, ahí está. Se pasa diciendo eso, fin de la cita. Fin de la cita. Estaba entre paréntesis y él estaba leyendo, entonces los nervios lo traicionaron. Y se fue del contenido y leía con mucha impostación, pero bueno, fue Trend Topics, se vio en todo el mundo y se repitió en todos los noticiosos. O sea que él había puesto una frase entre... El asesor posiblemente que se lo haya escrito o le puso entre paréntesis, claro, fin de la cita, y la cita se refería a otro miembro del Congreso, no sé cómo claro, se llama en España, en donde, bueno, él repetía. Qué cosa. Bueno, no podemos comentar esto, pero es muy interesante. Lo cierto que cuando uno cita a alguien se dice cito, y cuando termina la frase fin de la cita, para que la gente sepa que lo que dijo esa persona terminó. Eso es lo que estaba usando él. Lo que pasa es que le pusieron entre paréntesis y citaba y citaba y citaba un minuto corriendo diciendo fin de la cita, cosa, o que se pasó citando a muchas otras personas o cometió un grave error. Alicia, mil gracias por haber venido. No, por favor. Dejamos temas para seguir. A los pastores siempre pueden preparar un bosquejo, a los abogados, políticos, empresarios jóvenes que aprenden en el colegio, siempre se puede llegar a persuadir y a transmitir un mensaje. El mejor mensaje que a mí me ha gustado y que yo sé que siempre se puede contar una parábola a modo de testimonio también es el mensaje de Jesús. Claro, las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Gracias, Alicia. Nos encontramos con usted mañana. Se nos fue el tiempo, pero volando. Disculpen a los que no puedo leer todos los mensajes que están llegando. Pero que, a ver, practique. Dígale a su esposa. Vamos a dormir, querida. ¿Sonó bien eso? Vamos a dormir, querida. Cambia, ¿eh? Vamos a dormir, querida. Bueno, hasta mañana. Nos encontramos mañana.